Buenos días, señores. Muchos días alejado de las redes. Pero había algo que quería comentar. Que vi un video de una muchacha de aquí, de Canadá, creo que vive en Toronto, Ismael Bacallao, que es una espina en la garganta de la dictadura castrista, en la que presentaba una sapinga ahí, pues no puedo decir otra cosa, que aunque se llamaba a sí misma una defensora de la libertad de Cuba, de ir contra la dictadura y estar afectada por la dictadura, pues al final acababa diciendo textualmente el discurso o repitiendo el discurso de la dictadura cubana, que Donald Trump y Marco Rubio, todas las acciones que emprendieran contra Cuba, pues iban a afectar al pueblo cubano e iban a dejar intacta la dictadura. Entonces ahora yo me pregunto, porque después de la experiencia, que ha habido muchas, pero bueno, voy a referirme a la más reciente, del movimiento San Isidro, la canción Patria y Vida, que a pesar de ser una canción le hizo mucho daño al castrismo y le sigue haciendo, pues el movimiento San Isidro, sus ecos de lo que hacían retumbaban alrededor del mundo. Pues, ¿qué pasó? Salió un junior ahí, que no sé dónde, que tenía su casa rodeada por la seguridad de Estado. Lo que único podía sacar era una florecita roja, una rosa por la ventana. Y de buenas a primeras, cuando todo el mundo pensaba que Junior iba a salir a decir algo, entonces salió, pero en España. Y ahora, pregúntate tú, ¿cómo es posible, y no en Cuba, en cualquier parte del mundo, que una persona que tenga su casa rodeada, en Cuba más, llegue de momento a un aeropuerto, pase, compre en Cuba, pase, compre un boleto y aparezcas a 12 horas de vuelo dando una entrevista? Hay algo que la dictadura cubana es una experta, es en crear falsas oposiciones para robarle el espacio a la oposición real. Fue un éxito fenomenal. Para aquellos que digan que ha sido bueno Castro y el castrismo, bueno, es en eso, en represión, en manipulación y en crear miseria. Y eso no es sinónimo de inteligencia. Una persona inteligente, aquellos que dicen que Castro es inteligente, pues simplemente iría a debate y con sus argumentos demostraría que lo que hace es mucho mejor que aquello que los otros quisieran, porque los beneficios esperados pues serían mejor que lo que están haciendo otras personas y que bajo tus condiciones quizás funcionaría mejor. Anyway, desde Cuba yo siempre tenía muchas polémicas, ¿no? Porque video no hacía, pero escribía. Y mucha gente me decía, no, pero eso están allá afuera. Ahora imagínate este escenario. La dictadura cubana ha tomado la vida de más de 20.000 personas. Ha hecho ir a más de 3 millones. Han perecido más de 100.000 en el estrecho de la Florida. Han sido hechos prisioneros más de medio millón por X o por Y, solamente por pensar o por acciones contra la dictadura. Y toda la población en general ha sido sumida, oprimida y reprimida durante 67 años. Ahora imagínate un escenario donde ninguna voz se levantara a favor de tu libertad, donde hubiese una impunidad total. Si es que mostrando la realidad de Cuba, no solo que los medios internacionales son muy consecuentes y no muestran la verdadera realidad de Cuba, sino que además gobiernos, la Unión Europea, Canadá, se empeñan particularmente en ayudar a la dictadura cubana. Desde inicio de la revolución castrista, el mismo gobierno de Canadá, creo que era Trudeau padre, envió dinamita donada a Cuba para defenderse. Dinamita que fue puesta, por ahí está en la foto, pueden buscarlo, en las bases del presidio Modelo para si el ataque a Bahía de Cochinos tenía éxito, hacer volar a 10.000 personas. Eso estuvo durante años, esa dinamita, con lo inestable que es la nitroglicerina, pues debajo del presidio Modelo, hasta que lo cambiaron por TNT, porque no es que la quitaron, es que la cambiaron por TNT para mientras duró
el presidio político en Isla de Pino. Entonces tú te preguntas por qué un opositor va a repetir las mismas palabras que la dictadura. Cualquier acción o que se tome en contra de la dictadura, al final el perjudicado va a ser el pueblo cubano. Bueno, eso, además de repetir el discurso de la dictadura, pues yo como que ex militar, pues tengo que dudar de ti. Yo no puedo quizás decir categóricamente o afirmar categóricamente que esa sapinga es una seguridad de la seguridad del Estado. Ahora, lo que pasa es que todo indica a que lo es. Porque es imposible que una persona que está en contra de la dictadura y que sabe, porque los cubanos sabemos que solos no podemos, desgraciadamente, porque si pudiéramos, hoy los Castros estuvieran juzgados y presos, y todos los comunistas estuvieran juzgados y presos, y la Brigada Especial Nacional estuviera juzgada y presa, porque son criminales. Pero no podemos solos. Se necesitan, además de recursos, el apoyo de otras naciones, desgraciadamente para nosotros. Y si tú, opositora, comienzas tu discurso diciendo que toda acción que se tome en contra de la dictadura cubana, al final no la va a afectar y va a afectar al pueblo, y que es mejor que no lo hagan, pues sencillamente, hermana mía, es porque tú tienes un especial interés en que esa dictadura continúe. O eres muy tonta, que no lo creo, o eres un agente de la falsa oposición de la seguridad del Estado. Y eso sí lo creo. Porque si hay algo claro es que la dictadura no solo que ha creado esa falsa oposición, sino que al amparo de muchos países, pues se le ha dado legitimidad a esa dictadura. Y tú oyes cuando los cubanos son aplastados, cuando tú ves los tanques en las calles, entonces tú oyes a gobernantes de otros países diciendo que los cubanos tienen derecho a escoger soberanamente lo que quieren. ¿Cómo yo puedo decirte tu madre? ¿Cómo yo puedo decirte tu madre? Soberanamente, soberanamente nosotros escogemos que le quiten la vida a las damas de blanco. Soberanamente nosotros escogemos que las arrollen, que las golpeen. Soberanamente nosotros escogemos que metan adolescentes en la cárcel. Soberanamente nosotros escogemos que seamos reprimidos y encarcelados por dar un like. Soberanamente nosotros hemos escogido que la gente sea fusilada durante años. Qué bueno. Qué bueno. ¿Qué clase de soberanía tenemos? Pues si esa es nuestra soberanía, yo pienso que será mejor de perder esa soberanía. Y si la libertad de Cuba pasa por perderla, pues deberíamos perderla, porque lo que sí está claro, que esa soberanía es algo que ninguna persona racional debe querer. Yo he tenido infinidad de polémicas y siempre he dicho que yo no soy ni fan ni de cerca de Alexander Otaola, pero siempre he dicho que lejos de haber uno, deberían ser muchos, porque es una espina en la garganta del lobo. Y en la lucha contra la dictadura, todos los recursos, todos sin excepción, son viables. Y Alexander Otaola ha sido también una espina mostrando cosas contra la dictadura. Yo recuerdo que cuando yo estaba en la escuela primaria, teníamos que caminar 5 kilómetros casi para ir a ver televisión, y había una que se llamaba Orden de Ataque. Se desarrolló mayoritariamente en Santiago de Cuba. Es de un libro que yo leí, un libro creo que es búlgaro, pero no me acuerdo el nombre, pero en la primera parte se parece mucho. Y yo me acuerdo que hay un momento que la Gestapo, los nazis, están corriendo porque se desarrolla por allá, por Bulgaria, por allá, y están corriendo detrás persiguiendo a un muchacho. Y el muchacho corre, y en esos momentos vienen dos de la resistencia, vienen los soldados de la Wehrmacht, y los tipos de la resistencia sacan la pistola y le quitan la vida a los soldados, y el fugitivo sigue y se pierde, ¿no? Se va.
Y entonces uno le dijo, de la resistencia le dice al otro, bueno, ¿y ese quién era? Y el otro dice, yo no sé, uno que lucha. Y ahí es donde quería llegar. No importa si tú amas o no el que lucha por tu libertad. Porque tanto Alexander Otaola como todo ese influencer que está fuera de Cuba, que muestra lo que está pasando en Cuba, no está luchando por su libertad. Está tomando su tiempo libre, porque se vive libre, por la tuya. ¿Y por cuál razón o por qué motivo? Bueno, yo diría dos. La principal es que también quiere esa libertad para ti. Y la otra es porque reconoce el daño que hace esa dictadura contra ti. El daño que nos ha hecho a todos los cubanos. Y teniendo en cuenta esos dos argumentos, todo método de lucha contra la dictadura es válido. Toda voz que se alce contra la dictadura es válida. Todo lo que se haga y se coordine contra la dictadura es válida. Porque la dictadura no repara en recursos y en formas para reprimirte, para matarte de hambre a ti y extorsionar a los que están afuera para que te alimenten. En ese caso no es el mío, porque yo tengo una cosa bien clara y yo tengo el corazón de piedra, caballero, me disculpa. Pero yo no salí de Cuba como la mayoría para ayudar a mi familia. Yo salí de Cuba porque yo detesto el comunismo y porque yo quería ser libre. De ahí atrás viene lo otro. Pero que lo tengan claro, yo no lo hago por obligación. A todo aquel que yo ayude, que no han sido pocos, y que han sido casi todos que no me han agradecido, ¿no? Pudiera decir Dilbert, pudiera decir Claribel, y quizás 2 o 3 más. Pero personas que han ayudado 3 veces sin pedirlo y los veo conectados y durante años no han dicho gracias. Yo no lo hago para que me digan gracias. Yo lo hago porque sé que esa situación que hay en Cuba ha sido provocada por un régimen y al menos para darte un respiro. Y ese régimen es tanto el enemigo tuyo como el enemigo mío. Y contra ese hay que luchar. Y si la forma en que lo hace Otaola a ti no te gusta, a mí personalmente tampoco me gusta, no importa. Lo importante es que lo hace, que lucha por ti, que levanta la voz por ti. Y eso yo creo que como mínimo merece respeto. Quitarse el sombrero. Si hace dinero o no, porque hay muchos que me lo han dicho, Otaola se ha hecho rico a costa del dolor de los cubanos. No, a costa del dolor de los cubanos se han hecho ricos los Castro. Probablemente, si en Cuba no hubiese habido una dictadura, personajes como Alexander Otaola jamás hubieran sido célebres. Es el resultado. Pero lo que sí que tiene que estar claro es que la miseria provocada en Cuba fue una miseria provocada con intención por parte de Castro para tenerte sumido en lo básico, en lo primario, comer como un animal, explicado en el libro El Príncipe de Maquiavelo hace 6 siglos, y la miseria generada, además de mantenerte a ti como un ser primario, un ser elemental, pues además ha terminado por la familia Castro siendo la más rica del mundo. Esos son los verdaderos responsables de tu miseria. Entonces yo creo que no tengo más nada que agregar. Toda esa falsa oposición, porque es falsa. Todo el que me diga a mí que toda sanción en contra del castrismo afecta al pueblo cubano y que no debería hacerse, hermano, no sé qué decir de ti. ¿Afecta al pueblo cubano? Sí. Tienes razón. Pero es que es un mal necesario porque es el castrismo el que afecta al pueblo cubano. Y mañana se quitan todas las sanciones y tú vas a seguir sufriendo igual. Entró un barco de petróleo ruso y tú sigues sin corriente. Entran 2 barcos de petróleo y tú sigues sin corriente. Porque hay que mantenerte así. Hay que mantenerte así por 2 razones. No, porque el Castro, el régimen que hay en Cuba, el castrismo heredado a Castro despreciaba a los cubanos.
Así es que donde lo único que se habla de Ángel Castro en la historia del castrismo es con la toma de Santiago, porque no estaban los mambises, Era los españoles contra los norteamericanos. Pero sin embargo no te dicen que Ángel Castro era la mano derecha de Weyler. Y sin embargo sabemos lo que hizo Weyler. Incluso superada por Castro. Ángel Castro no quiso ni en la primera vez ni casarse con una cubana, porque despreciaba a los cubanos. Y Ángel Castro pues tuvo a Castro. ¿Cómo tú puedes esperar de alguien que desprecie a los cubanos que va a hacer bien a Cuba? Entonces nada, así que ya yo acabo con esto por hoy, que he estado un poco, como decía, alejado de las redes y estoy como que descoordinado, pero nada, entre frío, alejado de las redes y los proyectos que quiero echar en marcha, a pesar que romper la inercia me está haciendo bastante difícil, pues nada, estoy medio descoordinado, así que espero el perdón de ustedes, por favor. Así como también me gustaría, lo estoy pidiendo por favor, así que no seas tacaño. Dame un like para así hacer que esta palabra que va en contra del castrismo y a favor de la libertad pueda ser oída por muchas más personas. Últimamente estoy teniendo un poco más de visualizaciones y estoy contento con eso porque mi mensaje no será persona a persona como era en Cuba, no caerá en un saco sin fondo, por decirlo de alguna manera, en YouTube, sino que algunas personas podrán analizar que los problemas que tiene Cuba se van a arreglar con una sola cosa, que se llama libertad. Y entre la libertad y la miseria que se vive hoy hay solo un muro que se llama castrismo. Así que como siempre, abajo el castrismo y patria y vida. Nos vemos.